Ya. Ya, muchachos, entonces comenzamos clases. ¿Alguna otra inquietud de parte de algún muchacho? David, tal vez estás ahí. Buenos días, profe. ¿Cómo le Eh, va? o sea, ¿Algún yo tengo problemita? ¿Todo bien? preguntas acerca de cómo van a ser, sí, todo bien, cómo va a ser las fechas para el examen parcial y el final, El parcial ya está, pues está en la plataforma. el 16 y el 18. Sí, tal como está en la plataforma, todo lo que está en las, digamos, la guía, todo igualito se cumple. Hoy voy a pasar las notas, ya les corregí esa pregunta y todos subieron, bueno, ahí. Y nada más, y revisé de alguien más que me pidió, creo que Rosemary me pidió que reciba. Revisé todo igual, ya está todo. O sea, no tengo ya problemas. Entonces las fechas están indicadas ahí. Pero igual las fechas, si es que ustedes quieren que modifique una hora más o después, es con el problema ya ustedes me dicen y yo les modifico para que todos puedan dar el examen tranquilamente sin que se les cruce para nada con otra materia. Pero inicialmente en la plataforma está ahí. O sea, Sí, o sea, como le digo, solo sería el problema que sería, debería ser, no, para nosotros es mejor que sea en la tarde por las prácticas. ya, entonces ustedes me dicen eso, ustedes, bueno, ya vamos a llegar allá, ¿no es cierto? Ajá. Llegando La allá, modalidad del examen es la misma forma, ¿no? claro, la misma forma, todos los exámenes son la misma forma, todos son la Ya. misma forma, no es problema, ¿sí? Para mí es más fácil. En las tareas ustedes aprenden, trabajan, practican. En la otra, en cambio, es más conocimiento que ustedes van teniendo. Entonces, con eso, pues, creo que estamos sumando las dos cosas, nada más. Profe, buenos días. El Sí, examen como final les he es dicho. el proyecto, ¿no? El examen final, hay dos exámenes, ¿no? El examen final que es sobre 15, a ver cómo es, 30, a ver, 35 son 70, hasta ahí estamos bien. 70, luego el 20 es hay, el examen y el 15 es el proyecto. Sí, entonces ahí sí. A ver, vamos a ver cómo es. Sí, no, 20 es el examen y 10 es el proyecto. Entonces, sumados, 70 más 30 es 100. No sé si O me sea, el entendieron. proyecto solo vale un punto. Supuestamente así está dado. Claro, así está. Ustedes vean la guía, ahí está. 35 el primero. ¿No es cierto? Que ya dieron. 35 el segundo que van a dar a dar la próxima semana. Hasta ahí estamos 70, ¿no es cierto? Luego viene el final. ¿Cuál es el final? 20 puntos es un examen. Y en este caso, 10 puntos o 10% pues es el trabajo. Consecuentemente sumado, 70 más 30 son 100. El que se queda, ahí hay un examen de recuperación y ese está sobre 100%. Lo que por esa nota reemplaza a la primera o a la segunda. Pero ahí creo que ahí me pasaron un correo, tienen que hacer una solicitud al profesor, alguna cosa, creo que me dijeron ahí. Indicar que van a dar el examen de recuperación para que el profesor acepte y creo que es a cuál parcial afecta, no sé cómo, no sé cuánto. Ahora, es similar a lo que se daba antes mismo. Pero creo que nadie se ha de quedar, están bien trabajando. ¿Sí? No sé si tienen alguna otra pregunta, muchachos. No sé si está claro. Sí, Sí, profe, por mí profe, sí está está claro. claro. Ya. Entonces Buenísimo. perdón, Claro, claro. vamos a continuar, ¿no es cierto? Entonces esta fórmula ya habíamos visto, aquí estamos ya o vamos a repetir de pronto, sí, porque esto es un capítulo que es bastante fácil, solamente es la aplicación de fórmulas. Lo que único que les pido de favor es que ustedes en su trabajo, que ya está ingresado en la plataforma, con toda esa información, porque ustedes tienen un ejercicio similar a este, ¿no? Tienen un ejercicio similar a este. O sea, yo les he enviado esto, así, un ejercicio similar a este, y ustedes van a obtener datos similares a estos al final. Lo que ustedes van a calcular a través de que diferentes fórmulas, de diferentes autores, todo lo demás. Entonces, ¿qué implica que a esto tienen que añadir el gráfico? El Del gráfico deber del deber de esta semana, de ¿no? esta semana, exactamente. Entonces, ustedes tienen que hacer el gráfico correspondiente a lo que es la curva de velocidad, es decir, llegar a esta, determinar esto, ¿no? Para ir a demostrar esto. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ver exactamente que estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces eso demostraron los autores, entonces con estos datos que nosotros trabajamos,
Van a graficar y van a obtener esta curva, ¿sí? Esta curva. Y si es posible, pues ustedes pueden determinar lo que es la concentración media, dónde está, y la velocidad media. Ya eso es un poco la hidráulica que hemos aprendido en el trayecto, que ustedes pueden aplicarla acá. Pero estos gráficos van a llegar a obtener, ¿de acuerdo? Entonces, para que quede comprobado lo que nosotros aprendemos frente a lo que investigaron, ¿de acuerdo? Nada más. Aquí no está hecho el gráfico, no es por si acaso. Solo que aquí están las fórmulas que vamos a ir aprendiendo. Entonces, aquí, como requisito fundamental, ¿qué es? El requisito fundamental es tener, en este caso, los aforos, que ustedes pueden ver. Aquí están los aforos líquidos y, en este caso, pues, con esto comenzamos a trabajar ya y con las características de los sedimentos, en este caso de acá. Entonces, estos son datos, llamemos en este caso datos de campo, ¿sí? Y esto, pues, ustedes ya han de saber que estos hacemos nosotros aforos. ¿Se acuerdan ustedes? Hacemos aforos, ¿sí? ¿Ustedes se han hecho aforo con molinete? Sí, bro. Ah, ya, Sí. calidad. Ya. Entonces, ustedes saben, hay una normativa, ¿no es cierto?, para hacer aforo con molinete, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Hay a punto 20, punto 40, punto 60, punto 80. ¿Y cuánto más sería? Punto 08 de la velocidad superficial. Sí, eso van haciendo aquí. Si es que esto es H, entonces H, entonces aquí será punto 20, punto 40, punto 60, punto 80 y a punto 08. Entonces aquí cada uno, de aquí es 0, ¿no? Y aquí va calculando las velocidades, que son estas velocidades de aquí, que son estas velocidades. Sí, estas velocidades. ¿Sí? En este caso está hecho a cenivas, ¿sí? Será cada 50 centímetros que cumpliría de punto este. Ya, entonces aquí estamos dando estas velocidades, ¿sí? Las velocidades, las velocidades, las velocidades. Y lo que se hace simplemente es la unión esto, ¿sí? Y en conclusión estamos, en este caso, la curva de velocidad, ¿sí? Aquí está desde 0, ustedes pueden ver 0, 0,50, 2,0, y al final la velocidad más grande está arriba, ¿sí? Está arriba. Esa sería la velocidad superficial. Y aquí estaríamos, en este caso, ¿cuánto de h es la velocidad de, en este caso, cuánto está aquí? Aquí está la velocidad media, ¿no? La velocidad media está, ¿cuánto será? A punto 0,2 más punto 0,8 sobre 2 de h. Más o menos a esta. O a su vez también, si es que es parabólica totalmente, a 0,6 de h. Simplemente. Entonces acá está definido el sitio donde está es decir, a qué altura está la velocidad media actuando en esta parte. Ya, eso sería un gráfico en función de esto. Luego trabajaríamos estas mismas alturas en función de qué? En función de, puede ser aquí, o si es que hago kilogramos por segundo, pues kilogramos por segundo, o si no, toneladas por año. Y ahí ustedes van a tener la otra curvita que estamos así. ¿Sí? Aquí, y van a tener esto. Ustedes pueden ver 0, entonces ahí es al revés, ¿no es cierto? ¿Sí ven? Y acá está la mayor concentración abajo. Y esas curvas van a tener ustedes. Entonces esto, y aquí mismo estoy, si ustedes pueden ver, no estoy graficando escala, pero se ve clarito cómo va a ir a definir. Entonces, esta es la representación de qué? De las concentraciones de sedimentos en la, digamos, en la altura del nivel del agua, en las diferentes alturas del nivel del agua, cómo se van concentrando sedimentos. Bueno, entonces eso un poco para que ustedes vayan viendo y que las cosas que estamos aprendiendo pues tiene relación directa con lo que los autores han investigado. Bien, vamos a continuar. Entonces, esta fórmula ya habíamos visto ayer, ¿sí? Y aquí tenemos todas las fórmulas, ciertas, algunas cosas que calculamos, estos son datos, ¿no es cierto? Datos, por supuesto que si lo que yo aforo, ¿qué aforo yo? Lo que yo aforo simplemente son esto y el caudal, ¿sí? Esto en vez del aforo. El aforo ustedes saben que es HQ, inclusive aquí HQ me da lo que se llama la curva de descarga, que sería esta curva de descarga. Este es H, que está en metros, ¿no es cierto? Y este es Q, y este es Q. Es de metros cúbicos por segundo. Ya. Entonces, HQ, que sería en este caso H, en este caso sería, para mí es H ¿no es cierto? Y en función de cuál? Y en función de esta de acá. Y obtengo esta curva de descarga. Sí, es lo que me da. Bien, entonces con esto, pues yo puedo generar. ¿Y esos parámetros que genero? ¿Genero en función de qué?
Si yo hago levantamiento de esta sección H, entonces lo que va a hacer es que me va a dar aquí una sección. Si yo grafico esos datos, me va a dar la sección esta, ¿no? Así de esta manera va a sacar. Entonces lo que está haciendo es a diferentes alturas, en 0, a altura, digamos, a área 0, perímetro 0, todo va a ser 0. Pero ya cuando tenemos un valor de ¿cuánto? De 0,5, ya tenemos aquí 0,5, en este caso siendo H este, ¿no es cierto? Ya, aquí estamos 0,5, y aquí ya tenemos un área, ¿no? Entonces esta sección se asemeja a ¿qué? A una trapezoidal, calcula el área, calcula la velocidad, perdón, área, perímetro, ¿no es cierto? Perímetro mojado, área mojada, T, que es de la, digamos, la estancia hidráulica, H hidráulico, perdón, el radio se varía por perímetro, y por supuesto la velocidad que era ya, eso estaba calculado a través de la FOR. Entonces así lo va haciendo por cada sección, ¿sí? Entonces esto mismo lo hace, por ejemplo, ¿quién lo hace esto? Lo hace un modelo que se llama GERAS, ¿sí? Es como trabajar elementos finitos. Entonces esto es nosotros, entonces obtenemos, mire, esto es hidrología, ¿no? Esto es hidrología que nosotros aprendimos, también es hidrología, aquí sería hidrología hidráulica también, ya. Porque aquí estamos trabajando, ¿qué? Sacando los parámetros hidráulicos, ¿no es cierto? Son hidrología, parámetros hidráulicos, todo esto es hidráulico. Y luego esto calculamos a través de ¿qué? Esfuerzo cortante y esfuerzo, digamos, tipos de esfuerzo cortante y esfuerzo, digamos, en este caso de corte, ¿sí? Entonces estos dos esfuerzos que calculamos con la fórmula, ¿se acuerdan ustedes que teníamos esta fórmula aquí exactamente? Sí, por ahí vamos. Tenemos todo esto. Entonces aquí está todos los pasos que nosotros vamos siguiendo y al final obteniendo esas cosas. Y en función de todos estos parámetros que ya calculamos, o sea, aquí medimos, calculamos, medimos estos dos, calculamos esto, la parte hidráulica, calculamos ya como sedimentos de esto, pues son esfuerzos de corte y de extracción, y vamos a obtener lo que son los caudales unitarios, que es lo que nos interesa acá, la velocidad de corte, el transporte de sedimentos en suspensión, ¿en qué? En kilogramos segundo por cada metro, que sería en este caso como un transporte unitario. ¿Se acuerdan ustedes? Calculamos por transporte unitario en lo que es sedimento de fondo. Acá en cambio ya el transporte total de sedimento que lleva el río en unidades. Si es que me interesa a mí tener en eso, lo dejo ahí. Llevo a toneladas porque generalmente esto es el resultado en el cual yo trabajo en diseño ya para obras hidráulicas. Entonces, estos datos ya son ¿para qué? Para diseño de obras hidráulicas. Esos son los que ya al final. Entonces, ustedes pueden darse cuenta, todo esto tengo que hacer para llegar a ¿qué? A obtener realmente los datos para diseñar, en este caso, las obras hidráulicas, ¿sí? Entonces, saber cuánto de sedimento transporta el río realmente, ¿sí? Entonces, aquí sería, y esta es la curva que representa exactamente esto. Entonces, ¿cuándo está más concentración de sedimento acá? Ahora aquí ustedes pueden también determinar, aquí se acuerdan que decíamos que hay, para que sea transporte de sedimento, de suspensión, tiene que estar en la altura, hay dos opciones, la una decía 100 veces el diámetro, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Y la otra, 0.05 de Y, ¿no es cierto? En ese caso era A es igual a esto. Entonces, a partir de eso, consideramos que es elemento, digamos, es partícula en suspensión. Si está más abajo de esto, ya es parte de ¿qué? Parte de sedimento de fondo. ¿De acuerdo? Más o menos las preguntas de la examen va por ahí también, por si acaso, ¿no? Por eso estoy un poquito, digamos, metiendo esta más caballaje, digamos, como llaman ustedes, ¿no? Que meter caballaje. No sé si tienen alguna pregunta aquí, muchachos. ¿Sí? Bueno, aquí un poco para explicarles esto, ustedes pueden calcular métodos que conocemos o también el método del gráfico se saca también. Para mí es un poco más la fórmula, ¿no? Porque el gráfico a veces no interpretamos bien, de pronto tomamos unos valores un poco más altos, otros más bajos, pero bueno, en caso de que no tengamos, pues trabajamos con esto. ¿De acuerdo? Bien, muchachos, pues vamos a continuar. Ya, aquí tenemos otra fórmula, en este caso la fórmula de Benedict. Anteriormente habíamos hablado de la fórmula de Gard-de-Pande. Acá la fórmula de Benedict y Vanoni, ¿sí?
Es decir, todos se basan en las fórmulas anteriores para llegar a obtener justamente lo que nosotros hablamos. ¿Sí? Ciertas fórmulas tienen ciertas cosas. Por ejemplo, aquí tenemos acá, si ustedes pueden ver, aquí no tenemos lo que es el CS. ¿Sí ven aquí? Aquí tenemos, por ejemplo, todos esos parámetros, ¿sí? El específico de sólido, diámetro del material, todas esas cosas, ¿sí? Acá, en cambio, ya tiene otra situación. Concentración, partes por millón, ya tiene. Entonces ya aplica otro tipo de formulaciones. ¿Sí me entienden? Entonces cada uno tiene su aditamento, pues al final el resultado tratan de llegar, digamos, al valor real, digamos, en este caso, de acuerdo a los métodos de investigación. De igual manera, aquí ustedes pueden ver el gráfico de la tabla esta es similar a esta tabla de acá. Si ustedes pueden ver, aquí están los datos aforados y acá están los calculados adicionales que tenemos que calcular. Y estos son los otros datos que nosotros necesitamos. ¿Sí? Necesitamos. Entonces aquí estamos, el diámetro, aquí está la viscosidad cinemática, ¿sí? Acá también sí teníamos la viscosidad cinemática, que es esta de aquí que está dándose acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la única que cambia aquí es, en este caso, las concentraciones es ppm, los partes por millón, y la rugosidad de Manning. Acá también igual rugosidad de Manning, que tenemos el mismo valor acá, pendiente. Entonces aquí cambia por esto. Entonces el señor ya toma en cuenta lo que es la concentración partes por millón, ¿sí? Y calcula. Entonces, a través de esta fórmula, y obtenemos en este caso los resultados. ¿Sí? El caudal, en este caso hablamos aquí. Aquí vean, mis señores. Cuando yo trabajo con estos datos, 35, tantas valores, estas constantes, me ayuda a decir que el caudal me va a salir en pies cúbicos por segundo. Entonces, eso tiene que manejarse bien. Y al final, el resultado que calculo yo acá, ¿cuánto sale? Sale en toneladas por día. Es decir, lo que nosotros necesitamos aquí, toneladas por día. Entonces, de esas constantes, exactamente no hay necesidad de transformación de unidades, sino ya directamente me dice, yo aplico esta fórmula y sale directamente acá. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Yo siempre estoy recalcando en esto, ¿no? Porque a veces, pues, si bien es cierto, nosotros aplicamos la fórmula, comenzamos a reducir unidades, de pronto dice, y aquí no me sale esto. Pues, no, señores, cuando nosotros tenemos este tipo de constantes, esto nos ayuda a decir ya que el autor directamente reemplaza en pies cúbicos y esto CS, que es en partes por millón, y directamente me sale en toneladas por día. Este factor le hace la reducción prácticamente, ¿sí? Entonces, de igual manera, podemos ver que podemos calcular la curvita esta, ¿no es cierto? Y ver que tenemos esto. Y aquí podemos ver también que en este caso, la transporte sedimento suspensión, horas por día, en este caso, va a qué? Bajando, en este caso, pues de 0 hasta una mayor cantidad de sedimentos. ¿Sí? Entonces, son fórmulas que están en la literatura y que nosotros aplicamos. Ya, entonces hasta aquí vemos dos fórmulas. Vamos a ver la siguiente. La fórmula de Zamaga. Sí, es otra fórmula que nosotros utilizamos. Igualmente, es decir, todo vamos a trabajar sobre los datos que se han calculado, que se han levantado. Estamos aplicando simplemente la fórmula para ver cómo sale. ¿Sí? Entonces aquí, pues ustedes pueden ver, prácticamente son los mismos de información que tenemos anteriormente. ¿Sí? Aquí tenemos la misma información. Aquí, bueno, aquí calcula justamente estado sub-cero, en este caso estamos hablando de esto. Arriba lo mismo, no ponemos con la misma fórmula. Esta fórmula es muy conocida para ustedes ya. Sí, y el de corte sería este. En este caso, el de corte tenemos este, que sería este. Y estas mismas fórmulas utilizamos arriba. Arriba no estaban estas fórmulas, pero aquí está. Por eso yo les decía que son las fórmulas bastante conocidas para ustedes ya, estas cosas. ¿Sí? Ya aquí, Zamaga, miren este factor. ¿Se acuerdan de este factor? ¿Calcularon con qué autor era este phi? ¿Que calcularon? ¿Se acuerdan? Ah, y ese también igual. Ese se llama el parámetro de transporte. En la clase, en la semana anterior, vimos estas fórmulas para transporte de sedimentos de fondo. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, había un autor que daba incluso que daba este W, ¿se acuerdan? W punto. Sí, entonces miren, ya aquí autores toman fórmulas que estaban trabajadas. Entonces aquí está este phi. Por eso que poco tienen que ponerse pilas en acordarse de lo que ustedes han visto y esto. Sí, aquí. Entonces este transporte, parámetro de transporte que está indicado, que vimos anteriormente,
y calcula en este caso transporte de suspensión a través de esta fórmula. Esto. O también phi puede calcular a través de esto teniendo valores que es del TSC. ¿Sí? Entonces con esto pues aplicamos la fórmula y continuamos hacia adelante a calcular los otros factores que necesitamos. Es este. Estamos en la Zamaga mismo, ¿no es cierto? Aquí están las fórmulas que se aplican. Vamos a transformaciones de suspensión y aquí está indicado. Entonces aquí son transformaciones para qué? Para tener en día, por ejemplo. Porque un día tiene 83.400 segundos. Pues hay esas transformaciones y al final obtenemos estos parámetros de acá. Entonces con las fórmulas aplicadas, ustedes pueden darse cuenta, tenemos pues el tau sub 0, tau sub x, ¿no es cierto? En este caso el de corte. Ese era el parámetro de transporte, ¿no es cierto? Y luego ya lo que nos interesa, obtenemos. ¿Sí? Aquí estamos en este caso TCS. ¿Sí? Y sacamos este valor. Y al final ese es el valor que nosotros necesitamos para nuestros cálculos ya hidráulicos. Entonces aquí en lo que hidráulica sedimento lo que hacemos es generar información para el diseño de obras hidráulicas. Al igual que la hidrología, en cambio, que nos ayudaba a generar también datos de qué? De caudales específicamente, ¿no es cierto? Tanto en caudales medios, caudales de garantía y caudales de crecida para diferentes periodos de retorno, y con eso nosotros definíamos qué tipo de obras vamos a diseñar, ¿cierto? Por ejemplo, agua potable, yo diseñaría con caudales de garantía y caudales máximos de crecida para un periodo de retorno que me diga la normativa, me diga los términos de referencia, o a su vez yo calcule en función del periodo de retorno y en función del riesgo, en función de la vida útil y en función del riesgo podría calcular yo el periodo de retorno con el caudal que voy a diseñar mi obra, ¿no es cierto? Entonces, aquí igual lo que nos va a servir son datos, exactamente son datos que nos ayudan pues para los diseños ya de obras hidráulicas. Muy bien, acordarás en que nosotros dijimos que en este caso estábamos hablando del porcentaje, en este caso, decíamos la velocidad, perdón, el volumen de sedimentos de suspensión sobre el volumen de sedimentos de fondo es igual a ¿qué? Está entre 0,10 a 0,30. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, entonces también podemos comparar con esas relaciones que nosotros tuvimos. Entonces, ustedes pueden ver simplemente aquí es aplicación de fórmulas y tener mucho cuidado en lo que es unidades. Aquí tenemos otra fórmula, la fórmula en este caso de Lai y Kalinsky, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la misma situación. Entonces, todo este tipo de información que tenemos, ¿ustedes ven? Entonces, siempre van a trabajar exactamente con esto. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que ver, ustedes aquí hay los conceptos, ¿no es cierto? Conceptos de qué? De suspensión, ¿qué es de suspensión? ¿Qué es acarreo? ¿Y qué es saltación? Entonces, para esto tienen que darse estos esfuerzos. El uno superior al otro o igual. Cuando decimos que el uno es igual, comienza a haber el movimiento de qué? El desprendimiento de digamos, el inicio del movimiento de la partícula, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que calculamos aquí. ¿Ya? De igual manera, aquí ustedes pueden ver, aquí el Kalinsky, prácticamente son los mismos datos que tenemos anteriormente. Aquí cambia, ¿qué cambia? Aquí cambia un factor C. ¿Sí? Este factor C que está en kilómetros por cada metro cúbico. Es un factor en este caso justamente de Kalinsky, que se llama en este caso, ¿sí? Entonces, este factor vamos a ver más abajo que el autor toma en cuenta para el cálculo en este caso de sedimento suspensión, de acuerdo a sus investigaciones. Entonces, aquí estamos el caudal unitario, la velocidad, la relación de las velocidades, en este caso que dijimos anteriormente, ¿sí? Y acá toda esta situación. Entonces, con esto vamos a ir calculando. Entonces, aquí la única que cambia es esta. ¿Sí? En la otra cambiaba lo que es en este caso ¿cuál era? Que cambiaba, aquí estaba la que era esta, se me fue, concentración era, parts por millón, ¿sí? Acá estamos hablando en cambio de la fórmula esta de K de Kalinsky, digamos C. De igual manera, pues aquí podemos ver, y aquí trabajamos, ya calculamos, ¿sí? Entonces, la de Kalinsky, transporte sólido de suspensión. Estas fórmulas son conocidas, ¿se acuerdan ustedes de esas fórmulas? ¿Sí? N y L a un sexto.
Y aquí vamos a ver estas fórmulas. En este caso, pues, aquí está el K. KS y por E y por E. Entonces aquí calculamos estos dos factores de acá, de acuerdo a lo que nos da acá. Y en función sacamos esto. Entonces, aquí para esto utilizan el gráfico de Yalin. Yalin, ¿se acuerdan ustedes también en lo que hablábamos en el capítulo anterior? Hay un gráfico de Yalin y hay la fórmula de Yalin. Entonces estos señores también toman esa parte de acá y van a calcular aquí. Aquí están las fórmulas. Esto está dentro del gráfico de Yalin, también que puedo sacar. ¿Para qué? Para sacar, en este caso, la velocidad de sedimentación, que es W. Y con eso continúa calculando para acá. Caudal unitario, la velocidad de corte, la relación que teníamos arriba, ¿se acuerdan ustedes? Hay la relación que decía que la velocidad de sedimentación a la velocidad de corte debe ser mayor a cuánto. ¿Se acuerdan? Ahí decía mayor a cuánto. 0,5, la otra decía 0,25, ¿no es cierto? Había una relación acá arriba, ¿se acuerdan esta relación que decíamos acá? Aquí. Es este. La velocidad de corte mayor a esta, perdón. Y a 0,25 es esto, sí, lo que decía. Toda esta relación. Entonces aquí ya la relación a las dos velocidades estamos viendo en esta ecuación. Aquí estamos, justamente. ¿Ya? Entonces aquí sacamos. N y L a un sexto es prácticamente la fórmula que ellos aplican. Y obtenemos pues al final los valores. Lo que nos interesa saber es esto. Ya, aquí estamos hablando de toneladas día. Bueno, toneladas día, nosotros simplemente traducimos esto a toneladas año. Y acá tenemos toneladas día igual, ¿no? Toneladas día. Acá aquí tenemos igual toneladas día. Toneladas día, bueno, toneladas día, pero a veces nosotros para manejo de envases vamos a traducir a toneladas año. Pero ya tener toneladas día, podría yo traducir a toneladas año, tranquilamente. Ya. No sé si es que hasta aquí hay alguna pregunta, muchachos. Es decir, lo que aquí tenemos que simplemente es aplicar las fórmulas. La parte de campo nos interesa muchísimo para sacar los aforos y hacer tener estos datos. Y con eso pues partiríamos y comenzaríamos a comprobar. Y luego puede ser también se hace un método comparativo. Aquí no está hecho, pero ustedes pueden coger y hacer un método comparativo entre lo que es cada una de las fórmulas, ¿no? Se hace un cuadrito y se compara a ver cómo va representando la distribución de los caudales caudales de suspensión, claro, de sólido. ¿Sí? Entonces puede hacer una interpretación a ver cuál sería la más correcta. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo está claro? Sí, o sea, bueno, como ya explicó de lo de las unidades, entonces, sí está claro. Ya, entonces aquí está clarito, también tiene en sus apuntes, en su material didáctico, cualquier cosa. Si tiene algún inconveniente, me preguntan, ¿ya? Ya, ahora ya miren ustedes, verán, entonces, estamos ya ahorita cerrando las cosas, ¿no es cierto? Entonces, ahorita estamos ya en lo que es sedimentos, transporte de fondo. Vimos que ahora vamos a transporte sedimento y ahora nos interesa saber lo que es el sedimento total. Bueno, por simple inspección sería la suma de las dos, ¿no es cierto? En este caso, o a su vez, hay formas, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo había dicho la relación que es entre el volumen de sedimento de suspensión al volumen de sedimentos de fondo. Y yo con eso pues también puedo decir que es 0,10, 0,20 o 0,30, ¿no es cierto? Puedo hacer eso. Porque ustedes pueden ver, si nosotros comparamos los datos, miren ustedes, aquí estamos toneladas día, todo ese valor, mira, 1500 es el último valor, más de acá, 6912 de esta otra fórmula, ¿sí? 13.000, se dan cuenta, esa es nuestra, acá 507, sí creo que hasta ahí. Entonces miren ustedes, hay diferencias bastante grandes, ¿no? Bastante grandes. Por ejemplo, esta podría ser que de pronto es la menos confiable. ¿Por qué? Porque tengo yo 507 en la parte, bueno,
Si yo hago la interpretación de esto, puedo saber que solo puedo comprar este valor, solo comprar este valor para ver qué pasa. 507, ¿sí? Acá 13.000, estamos un valor alto respecto a lo que calcular con esta fórmula, tenemos acá. Vamos a ver acá, estoy viendo solo el valor de extremos, ¿verdad? 6.900 por 13.000, estamos dando el doble. Yo pensaría que entre esta y esta podría ser que estaríamos como para tomar una media, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente. 1.500, 1.500. Estamos acá con 6.000 que estaban, ¿no es cierto? 1.500, ya. Y vamos a ver la última, ya nada más. Entonces, miren ustedes la diferencia que hay, y eso está calculado con las fórmulas, está bien hechos, son los que así nomás. Entonces, miren ustedes solamente para que tengan la idea de una otra fórmula, cuál es en este caso la dispersión de valores calculados con la una y otra fórmula. Como les ya había dicho yo inicialmente, en hidráulica fluvial es bastante, o sea, las fórmulas son fórmulas que una otra, por ejemplo, por eso muchos autores tratan de meter algunos valores, sus coeficientes propios, como este valor de acá, como lo que es la concentración, es decir, meten cosas para tratar de ajustar y tratar de tener mejor valores. Aún así, sus valores son dispersos, ¿sí ven? Entonces, yo pensaría de pronto tomar los valores de 1.000 hacia arriba para tomar una media y decir estos, ¿sí? Entonces, eso es lo que se hace, ¿no? Más o menos. Y por esa es la hipótesis de que el que decíamos anteriormente, decíamos de que en velocidad de sedimentos de suspensión, o sea, no es porque yo me invento o el autor se inventó, al volumen de sedimentos de fondo, ¿no es cierto? Esa fórmula ustedes creo que saben muy bien ya. Esto varía entre ¿cuánto? Entre 0,10 al 0,30, exactamente. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿por qué? Justamente estamos demostrando ahorita en este momento. Estamos demostrando los valores que varían. Si yo tomo dos valores, igual no. Todo esto varía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los valores de estos en una fórmula y otra varían esto. Entonces, yo ya puedo decir que este va a ser igual a un valor tal de este o este va a ser un valor tal de este. Entonces, esa relación es por eso que los autores, pues, nos da esto. Y es muy válido trabajar con esta relación, por si acaso. Cuando yo tengo ya calculado cualquiera de las dos, yo puedo trabajar y decirles otros sedimentos de esto. ¿Sí? Y luego sumo los dos, entonces tengo el volumen total de sedimentos. ¿Sí? Entonces, por eso la hipótesis de esto. Ese rango es bastante, yo diría, bastante amplio, del 10 al 30%. ¿Sí? Entonces, esa cosa. Entonces, por eso muchos autores toman, por ejemplo, el 10, siendo más duros, ¿sí? Otros toman, pues, ¿por qué toman más duros por estos valores que ustedes vieron acá, dice que 12.000, aquí hay 1.500, nos dice para mí para hacer esto. Yo por lo general tomo este valor de aquí, la mitad del crédito, ¿sí? Porque así son los resultados en sedimentos, por si acaso. No se sorprenda, ¿ya? No sé si está hasta ahí claro ya ahora sí las cosas que no te voy a decir, pero vea, mira los valores que salen. Acá me sale 5 y acá me sale 1.000. Estamos observando, ¿no? Eso es una realidad. 6.000, acá vimos que creo que era acá 13.000 y acá 5. O sea, no tiene relación esta con esa de acá. En sedimentos totales. El sumo total es peor todavía porque la concentración era total. Entonces, esa es la realidad de esta cosa. Un poco para ir culminando con esto. Ahora, vamos a ver, también hay ciertos autores que dicen, pues muy bien, pero yo quisiera calcular lo que es directamente lo que es sedimentos totales, ¿sí? Vamos a ver lo que considera acá estos autores. Pero inicialmente, hasta aquí ya sabríamos calcular lo que es exactamente los dos tipos de sedimentos que se dan. ¿Sí? Hasta ahí alguna pregunta. Estamos claros, ¿no es cierto? Ya. O sea, profe, Dígame. tenemos que hacer un promedio nosotros para... Sí, el promedio ya les di la opinión. Mi opinión es el promedio tomar los valores más altos, digamos en este caso los que están un poco casi cercanos. Por ejemplo, yo no tomaría el valor de 5, ¿sí me entienden? ¿Por qué? Porque el valor de 5 al valor de 12.000 y al de 9.000 y al de 1.500 me va a hacer bajar demasiado.
sea, es un sesgo. Es un método que está ahí, pero de acuerdo a los otros métodos se está muy distante. Entonces, ¿qué yo haría? Que mi recomendación es tomar los valores de pronto, si es que yo voy por el lado de la seguridad, porque aquí verán, señores, aquí como diseñador, como ingeniero, tengo que tomar, siempre voy al lado de la seguridad. Porque si yo no voy a la seguridad, para mí más fácil sería calcular con el primer método, dice 5, y eso obtengo por el año y se fue. Y con eso diseño. Y supuestamente, pues estoy un valor bajo. ¿Por qué? Porque yo voy a diseñar, pongamos, si diseño un embalse, con eso voy a diseñar el volumen, digamos, muerto del embalse. Y resulta que de pronto es mayor el acarreo de material de suspensión y me va a faltar espacio en el embalse para que acumule este material y me va a tapar lo que se llama el desagüe de fondo, pongamos, en un tiempo menos que el año. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Siempre voy por la de seguridad. O a veces, bueno, si voy muy arriba, en cambio, ¿qué pasará? Puedo estar sobredimensionando el volumen muerto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo entre los valores más o menos de miles. Yo tomaría el valor, si quiero bien seguro, el valor de 9 y de 12. Divido para 2 y ese sería el valor. Pero si quiero tener un valor un poco plausible, ¿cuál sería yo el valor? De 1000, el de 9000 y el de 12000. Sumo los 3, divido para 3, que me daría tal vez unos 6000. Y con eso, pero eso tengo que explicar en el diseño, digamos en el estudio. O sea, usted recomienda esto, salvo mejor criterio del diseñador. Así tiene que poner su informe. Salvo mejor criterio del que diseñe. Pero usted entrega los 4 o 5 resultados. Que esté bien hecho, ¿sí? Así se entrega aquí en mecánica, digamos, en sedimentos. Entonces, usted lo que hace es como técnico recomendar. Pero ya quien diseña es el que toma la decisión. Lo mismo que cuando ustedes hacen, bueno, no son ingenieros civiles, pero con suelos. En suelos, cuando nosotros nos dan los estudios de suelos, que son los mismos civiles, pero se dedican mucho ya a la geotecnia, a hacer suelos. Por ejemplo, yo como ingeniero civil sé diseñar una zapata, sé diseñar un cimiento, un plinto, diseño, ¿no es cierto? Y tengo mi criterio, pero el de suelos es un especialista en suelos. Y de acuerdo al tipo de suelo, él en su estudio de suelos nos da todos los valores del sigma, en este caso del peso, digamos, del copper, el esfuerzo admisible de suelo a diferentes estratos, a diferentes alturas. Hace una calicata, dice, a ver, a 1 metro tienes resistencia, a 1,50